Entonces, vamos a continuar con la presentación del estudiante Anaí González Figueredo, eh, con las representaciones mediáticas de la pandemia de COVID-19 en México, una construcción desde el discurso televisivo. Adelante, Anaí. Hola, buenas tardes a todos ya. Si me permiten unos segundos para compartir mi pantalla. Eh, ¿Se ve ya completa la pantalla? Sí, Voy a tratar de, por supuesto, de ajustarme bien al tiempo que me ha tocado con la presentación. Quisiera comenzar diciendo que de alguna manera, sobre todo con respecto al coloquio anterior, han cambiado algunas concepciones, incluso han habido precisiones con respecto al tema de la investigación, que ahora mismo es precisamente la ideología sobre COVID-19 en el discurso de los medios de comunicación mexicanos, un estudio de los telenoticiarios en punto de Televisa y Hechos Noches de Televisión Azteca. Quisiera hacer, primero que nada, digamos, un breve recuento, porque ya he presentado esto en otras ocasiones, sobre el objeto de estudio, el problema de investigación, un poco para ubicarnos en contexto. Y quisiera comenzar diciendo que desde que en diciembre de 2019 comenzara el brote de COVID-19, en China, la atención de los medios de comunicación en todo el mundo se volcaron un poco hacia el avance, hacia los impactos y hacia el nivel de contagio y los millones de muertos que ya suma que ya suma esta pandemia. En el caso de México, el consumo de los medios de comunicación masiva y en particular de la televisión aumentó desde que se conocieron los primeros casos de COVID-19 y por tanto podemos decir que los medios se han convertido en un valioso recurso para enfrentar la situación epidemiológica. Sobre esto hablaremos más adelante. A partir de que los medios de comunicación reproducen significados y reconfiguran sentidos sociales, construyen una ideología a partir de la posición de poder que ostentan, así como de los intereses políticos y económicos que defienden desde la producción de conocimiento a través del discurso para interpretar los acontecimientos, las relaciones sociales y los sujetos. Ante estos argumentos, la investigación se propone precisamente como objetivo caracterizar la ideología que se construye sobre la pandemia de COVID-19 a partir de los discursos de estos dos telenoticiarios mexicanos que mencionaba anteriormente. El estudio se basa en la propuesta metodológica del análisis crítico de Teun Van Dijk, el análisis crítico del discurso, perdón, que nos va a permitir describir el propio discurso desde tres dimensiones: el uso del lenguaje, ya sea escrito o la interacción hablada, la comunicación de creencias que tiene que ver con la cognición y el valor de la interacción entre estas dos dimensiones anteriores, por supuesto dependiendo de una situación socioculturalmente en construcción. Y además el estudio va a incluir un acercamiento a los aspectos morfológicos del lenguaje audiovisual desde los elementos sonoros y los elementos visuales. Un primer acercamiento al problema debe, digamos, profundizar en la importancia de los medios de comunicación en esta crisis sanitaria, y la sociología del riesgo como teoría nos va a, digamos, permitir llegar un poco hasta esta aproximación inicial, porque la sociología del riesgo permite comprender el rol significativo de los medios de comunicación ante la crisis desatada por la COVID-19, y su aporte fundamental es precisamente la idea de que el riesgo se construye socialmente con la participación de disímiles actores sociales y de instituciones tales como los medios de comunicación. Esta perspectiva pone énfasis en el contexto y en las dinámicas sociales ante la percepción de los riesgos y la vulnerabilidad de las sociedades a nivel mundial. Ulrich Beck es uno de sus, digamos, autores fundamentales, también lo son Tulloch y Singh. En el caso de Beck, él establece que el riesgo tiene una preeminencia social y política que requiere un análisis desde diferentes disciplinas: la economía, la política, la psicología y por supuesto la comunicación. Ya me refería un poco a Tulloch y Singh. Estos autores afirman que los medios
Y esto, digamos, un poco permite explicar el porqué de este estudio, de esta investigación, el por qué los medios resultan hoy más que nunca una institución central para las sociedades y cómo influyen en la vida personal, en la vida familiar, en las actitudes y las decisiones y las acciones de los seres, de los seres humanos. Tanto Beck como Balfour y Defler, que vienen un poco de la teoría de la dependencia, pero que sustentan esta idea, coinciden en que los medios de comunicación eh, expanden lo que llega a los ojos u oídos de quienes consumen los productos mediáticos. Por lo tanto, lo que perciben las audiencias son construcciones de la realidad. Los medios de comunicación siguen su propia lógica en la producción de estas noticias, precisamente partiendo de factores de influencia que a veces son extraperiodísticos, como por ejemplo la posición política del medio, los intereses económicos del medio y los dueños de este medio, y la prevalencia de valores de orientación hacia el mercado o hacia bienes, perdón, hacia bienes de servicio público. Eh, para los intereses de esta investigación, digamos, resulta fundamental centrarnos en la interpretación de los discursos mediáticos sobre los riesgos, por lo que debemos argumentar que la sociología del riesgo destaca la necesidad de realizar un proyecto como el que aquí se propone, sobre todo porque permitirá clarificar cómo los medios construyen una ideología sobre el SARS-CoV-2 y cómo a los medios se dirigen las personas para construir a su vez significados sobre la nueva realidad que implica la COVID-19. Una cuestión importante a aclarar es el por qué, digamos, utilizar o por qué referirnos a la televisión, y es que en el caso de México, por ejemplo, los consumos de televisión y radio incrementaron durante el primer trimestre de 2021, de 2021, en un 14 y un 4,4% respectivamente con respecto, digamos, al primer trimestre de 2020. Y según algunos datos tomados del radar de medios que permiten ilustrar esta idea, perdón, por ejemplo, cuando el virus afectaba solo a China y algunas naciones asiáticas, todavía no se había extendido a Europa. En México no pasaban del 1 o el 2% las noticias consumidas en toda la nación con respecto a la temática de la pandemia, mientras que a fines de marzo y principios de abril de 2021, de lunes a viernes, una de cada 4 noticias se refería precisamente a la pandemia. Podemos ir resumiendo que el análisis que proponemos busca observar entonces con profundidad el punto de vista de quien elabora los discursos y el impacto de estos en los actores sociales, porque es el discurso uno de los mecanismos mediante los cuales se puede construir ideología, y resulta entonces coherente asumir la relevancia de analizar el discurso dentro de esta investigación, precisamente a partir también de la relación que se establece entre el discurso y la ideología, precisamente porque el estudio, el acercamiento a la ideología implica comprender la importancia de la mente de las personas para interpretar los discursos en un proceso donde, digamos, que intervienen los medios de comunicación, el contexto de los públicos, las opiniones, las actitudes y los grupos sociales a los que pertenecen estos individuos, por poner un ejemplo. Esto es, digamos, un poco para contextualizar. No creo que sea necesario, digamos, detenernos tanto en este apartado, porque ya lo hemos ido presentando en otros coloquios, y quiero presentarles ahora el objetivo general de la investigación, que es precisamente caracterizar la manera en que se construyen ideologías sobre la COVID-19 desde los discursos de los telenoticiarios en punto de Televisa y Hechos Noches de Televisión Azteca. Dentro de los objetivos de investigación, identificar los objetivos específicos, perdón, identificar las relaciones de coherencia global que se establecen en las notas sobre COVID-19 publicadas en estos telenoticiarios, describir también las estructuras ideológicas presentes en el discurso sobre COVID-19, caracterizar el lenguaje audiovisual de los trabajos periodísticos y caracterizar también los argumentos falaces que predominan en el discurso sobre COVID-19 en estos dos espacios informativos. Como pregunta principal de investigación,
pues precisamente es cómo se construyen ideologías sobre la COVID-19 desde los discursos de los telenoticiarios en punto de Televisa y Hechos Noches de Televisión Azteca. Y por supuesto cada una de las preguntas específicas hace referencia también a esto. ¿Cuáles son las relaciones o qué relaciones de coherencia global pueden identificarse en estas notas sobre COVID-19? ¿Qué estructuras ideológicas están presentes en el discurso? ¿Cuáles son las características del lenguaje audiovisual de los trabajos periodísticos? ¿Y qué argumentos falaces predominan en el discurso sobre COVID-19? Todas estas preguntas y objetivos nos permiten, digamos, y lo que hemos planteado en el primer apartado, en el capítulo, digamos, de presentación del objeto de estudio, y la hipótesis que nos planteamos entonces es que los discursos de los medios televisivos mexicanos construyen ideologías sobre la COVID-19 en la que se manifiestan intereses políticos, económicos y de legitimación en el poder, con el potencial de incidir en la percepción, en las actitudes y en las acciones de los públicos frente a la pandemia. Ahora me voy a referir un poco al marco teórico, porque este capítulo tiene precisamente como premisa definir las diferentes categorías y los conceptos que conforman el sustento teórico de la investigación. Las definiciones de ideología, argumentos, discurso, lenguaje audiovisual se hallan al centro de este análisis, pues conforman la estrecha relación que se produce entre la sociedad, el discurso y las distintas interpretaciones ideológicas que en estos mismos momentos se construyen sobre la pandemia de COVID-19. Es importante destacar perdón, es importante destacar que las dos categorías principales de este estudio son discurso e ideología, y son dos términos, dos conceptos que cuentan con definiciones disímiles y que han tenido una larga evolución, cada una a partir de un contexto diferente. El discurso, digamos, se puede establecer como una tarea característica del estudio del discurso, proporcionar descripciones integradas de sus tres dimensiones. Me refería a ello un poco cuando comenzaba la presentación. El uso del lenguaje, el lenguaje escrito o el lenguaje como interacción hablada, la comunicación de creencias y una tercera dimensión que se refiere pues precisamente a la interacción de estos dos valores anteriores. Perdón por el ruido ambiental. El estudio del discurso implica ver, digamos, la cohesión entre cada uno de los elementos anteriores, marcada por una forma específica de utilizar el lenguaje y la instrucción social. No obstante, lo que distingue el discurso es que la práctica se concentra en los fenómenos sociales a los que aludes, esos que están detrás de las cláusulas. Las palabras y las oraciones declaradas son una parte integral del discurso, pero por supuesto este no se encuentra exclusivamente aquí, sino que se halla también en el significado de cada uno de estos componentes. Uno de los teóricos, o por supuesto digamos que el teórico fundamental que apoya esta investigación, este capítulo teórico, es Van Dijk, y precisamente en uno de sus textos Van Dijk se cuestiona las correspondencias que existen entre un pronombre, entre un título destacado, entre un tema, una metáfora, un color o incluso en un ángulo de la cámara de la televisión con esas relaciones de poder que se dan en cualquier sociedad. Este autor propone un enfoque muy importante para entender la importancia de estudiar el discurso y para entender la ideología, para comprender cómo funcionan las relaciones de poder entre una clase dominada y otra que controla además los aparatos ideológicos y entre ellos, por supuesto, los medios de comunicación. Una de las, digamos, una de las preguntas a las que luego nos vamos a ir refiriendo, una de las categorías a las que nos estamos refiriendo dentro del concepto del discurso son precisamente las macroestructuras semánticas, o como me refiero a ellas en las preguntas y en los objetivos, que son las relaciones de coherencia global que se establecen en un discurso. Y estas relaciones de coherencia global se pueden ver precisamente a partir de las macroestructuras semánticas. Podemos añadir que los temas discursivos entonces pueden encontrarse en cierto tipo de estructuras semánticas, las cuales se expresan en secuencias completas de oraciones. Van Dijk las denomina macroestructuras semánticas. En este caso, pues forman la reconstrucción teórica de términos de mayor jerarquía, tales como tema o el asunto de un discurso. Y hay una clara distinción entonces entre los significados locales y los significados globales del discurso, las formas o formatos discursivos locales y globales.
Para Van Dyck, los primeros se entienden entonces como las estructuras semánticas del discurso que le dotan de coherencia y lo local, son también entonces las llamadas micro y macroestructuras semánticas, aunque aquí solo nos concentraremos en las macroestructuras, pues son las que nos permiten, digamos, entender cuál es el tema general, cuál es el asunto general de determinado discurso. Ahora, otra cuestión que estaremos viendo son las estructuras ideológicas y son muy importantes porque entender, digamos, esta aproximación estructural nos permite responder una pregunta muy importante y es qué aspecto tienen entonces las ideologías. Para Van Dyck, las estructuras ideológicas son un esquema autogrupal integrado por un limitado número de categorías básicas que definen el tipo de grupo y la organización de las proposiciones eh, eh, evaluativas, digamos, que se refieren a ese determinado grupo y se constituyen entonces en estructuras subyacentes a las creencias que comparte el grupo en su entorno social. Las estructuras ideológicas son, al decir de Van Dyck, necesarias para comprender el carácter abstracto de las ideologías y la estabilidad que éstas presentan en contextos que se están transformando constantemente. Las categorías que propone Van Dyck para revelar la estructura ideológica de un discurso son las siguientes. Perdón. La pertenencia, que se responde a partir de preguntas como quiénes somos, qué aspecto tenemos, a quién pertenece nuestro grupo, las actividades, los objetivos, los valores y normas, las posiciones y relación de grupos y los recursos. Ahora, como hemos indicado anteriormente, uno de los aspectos fundamentales de esta investigación es el acercamiento a los telenoticiarios, por lo tanto, perdón, creo que no incluí esa diapositiva, y es el que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, como la conjunción de imagen, sonido, la palabra y la infografía en el relato informativo televisivo. De manera general, permite ver la música, los efectos sonoros, la composición de los planos, tanto en la imagen principal como en las de apoyos, el texto que presentan los presentadores o periodistas y los sentidos infográficos resultan parte fundamental del mensaje y no son solo simples complementos para el discurso. Para el concepto que estaremos utilizando es uno que propone Sierra cuando establece que el lenguaje audiovisual está compuesto por los modos de organización de la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones, ajustándolos a la capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas. La argumentación es otra de las grandes unidades en el análisis crítico del discurso y de manera específica nos vamos a estar centrando en los argumentos falaces y Zafiro es uno de los teóricos que aborda directamente el tema y propone una serie de falacias argumentativas que, como están presentes en la vida cotidiana, pues también están presentes en los textos de periódicos o en las noticias que se emiten por televisión. La falacia sobre generalización, la falacia de la confianza excesiva, la falacia de ignorar el asunto del que se discute y atacar al sujeto contra el que se argumenta, la falacia de descalificar, ridiculizar y negar las calificaciones de determinado individuo, la falacia de causa y efecto, la falacia de falsa analogía y la falacia de apelar a la autoridad son algunas de las que estaremos viendo. Entonces, para ir resumiendo un poco, el otro apartado es el estado de la cuestión, donde nos centramos, digamos, en investigaciones sobre pandemias y medios de comunicación en el mundo, tanto en pandemias anteriores como la del ébola y la del SIDA y la gripe aviar, investigaciones que se han realizado aquí mismo en México sobre este contexto de la pandemia de COVID-19. Pero me parece muy importante, o sea, ya este estado de la cuestión yo lo había presentado en el coloquio anterior. Me parece muy importante entonces ir pasando, porque creo que ya me queda poco tiempo, al marco metodológico que ha sido en lo que más he trabajado en este semestre. Y esta investigación, de manera muy resumida, adopta un diseño de estudio de casos con una temporalidad instantánea para analizar la construcción de ideologías sobre la pandemia y el tipo de muestra que más se ajusta a los propósitos de la presente investigación lo describe Paco y es el muestreo centrado en la comparación que permite seleccionar varios casos en diferentes momentos temporales para contrastar y comparar factores que permitan un poco
aprender, digamos, que permita un poco, digamos, aprender sobre similitudes y diferencias en cada uno de estos espacios, de estos momentos. Una de las calificaciones que ofrece Flick precisamente sobre la dimensión temporal de las investigaciones cualitativas es la de estudios instantáneos, que es en la que nos estaremos centrando, que comprende precisamente los análisis de procesos, la descripción de estados y para eso, o sea, a partir de esto decidimos buscar tres fechas importantes, fundamentales para entender la evolución de la pandemia de COVID-19 en México. En primer lugar, el 30 de marzo, que fue la jornada en la que el Consejo de Salubridad Nacional decretó la emergencia sanitaria, 30 de marzo de 2020, ante el aumento vertiginoso de los contagios y los fallecimientos por el virus. La segunda fecha será el 24 de diciembre, pues fue el día en que comenzó la vacunación en el país con el personal de salud primeramente. Y la tercera fecha en la que enfocaremos la investigación es el 12 de agosto pues, de 2021, pues a pesar de ya encontrarse avanzado el proceso de vacunación, ese día se alcanzó la cifra diaria de contagios más altas desde el inicio de la pandemia, con un reporte, digamos, de 24.975 casos positivos, sobrepasando la marca de los 3 millones de contagios en total. Una cuestión fundamental es entender que estaremos viendo dos métodos de investigación, perdonen un poco la imprecisión. El primero es el análisis crítico del discurso, que nos permite, investigar el contexto del discurso, analizar qué grupos, qué relaciones de poder y qué conflictos están implicados, buscar opiniones positivas y negativas, explicar detalladamente los presupuestos y lo implicado, estudiar todas las estructuras formales que añaden o quitan énfasis a las opiniones de grupos polarizados. En resumen, el análisis crítico del discurso constituye el método principal de este estudio. Se fundamenta básicamente en los postulados de Teosman-Dick y comprende la descripción de los niveles y subniveles distintos del acto lingüístico de la comunicación, tanto oral como escrita. El uso de esta metodología nos va a permitir una descripción de las estructuras textuales presentes en el discurso de estos telenoticiarios, como ya había dicho, en 3 momentos diferentes de la crisis sanitaria. Ahora, para la realización de este aspecto de la investigación será necesario transcribir cada uno de los trabajos periodísticos escogidos de forma tal que se puedan aplicar las reglas de reducción de información que se explican en las macroestructuras semánticas, la supresión, la generalización y la construcción. Anaí, te quedan 2 minutos. Sí, ya voy a ir cerrando. Y además realizaremos un análisis cualitativo del lenguaje audiovisual decidí diseñarlo a partir de 3 momentos, de 3 dimensiones. Una primera dimensión que se va a concentrar en los aspectos visuales de los trabajos periodísticos, donde se incluyen cuestiones básicas como la aparición en pantalla del periodista, el empleo de imágenes de apoyo, la utilización de infografía. En una segunda dimensión pretendemos analizar los aspectos de los elementos verbales, los sonoros del lenguaje audiovisual, como la voz de los periodistas o los presentadores, sus inflexiones, silencios, pausas. Y finalmente, en un tercer momento nos concentraremos en la música, cuando ésta se emplea, o en los efectos de sonido, o si se utiliza el sonido ambiente. Esta investigación tiene, digamos, dos categorías, dos conceptos fundamentales, que son la ideología y el discurso, cada uno, digamos, compuestos por sus propias categorías y observables, como pasa también con el caso de los argumentos falaces y el lenguaje audiovisual. Creo que logré terminar a tiempo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Voy a dejar de compartir justo ahora. Gracias. Muy bien, gracias Anaí. Felicidades por la presentación. Y bueno, a ver, déjenme ver la pantallita de quienes estamos presentes. Lo que sucede es que sigue aquí como lector
la participación del doctor Gerardo Gutiérrez Cham. Él tenía una situación parecida a la mía, tenía la vacuna agendada, nada más que él a las 11:30. Entonces, previniendo un contratiempo, pues de forma muy amable, él me envió por correo electrónico sus comentarios. Entonces yo puedo en este momento leer los comentarios del doctor Gerardo Gutiérrez Cham, quien ha sido muy amable. No sé, Anay, ha sido él muy amable, ha dado un gran seguimiento a la tesis de Anay y por esa razón estamos muy agradecidas, ¿no? Tanto ella como yo. Entonces, bueno, voy a leer entonces ahora lo que tiene que comentarle el doctor Gerardo a Anay. Y entonces, bueno, él dice, una vez más agradezco la oportunidad de leer y comentar los avances de tesis de Anay González. Quiero empezar felicitándola porque en este avance se puede notar cómo es que la tesis ha ido adquiriendo mayor consistencia y solidez, sobre todo a nivel metodológico. Tal y como ya había comentado en el seminario pasado, la tesis contribuye a los estudios sobre comunicación del riesgo y demuestra de una manera fehaciente que los riesgos no existen en sí mismos, sino a través de mediatizaciones masivas. En este sentido, la tesis hace contribuciones muy importantes a la reflexión sobre el riesgo como materia representada y sobre todo mediatizada en televisión abierta. Quisiera hacer aquí una recomendación. Sería interesante la inclusión de algunas reflexiones sobre políticas del cuidado. Se trata de una noción que está teniendo cada vez más fuerza de manera transversal en sociología, ciencias políticas y análisis de discursos políticos. Hay muy buenos estudios al respecto, sobre todo en Argentina, donde han logrado hacer que las prácticas del cuidado institucionales y también promovidas por organizaciones civiles se conviertan poco a poco en políticas públicas. Aquí se trata de saber quién debería cuidar a las personas en calidad de ciudadanos y cómo esos cuidados deberían implicar la disminución social de los riesgos en la vida cotidiana. Creo que en un país como México, donde históricamente hemos vivido muy plegados al peligro y a la inseguridad, las discusiones sobre política del cuidado son muy pertinentes. Por otro lado, se nota ya en el trabajo una amplia justificación sobre la importancia de la producción discursiva en medios masivos de televisión como Televisa y TV Azteca. Creo que Anay va mostrando muy bien cómo intervienen infinidad de detalles que van contribuyendo a fomentar la ideología del riesgo de una manera sesgada, incluso manipulada. Veo también que los objetivos de la tesis están bien marcados y precisos. No sabemos si al final dará para cumplirlos todos. De todas maneras, me parecen muy buenos los planteamientos. También las preguntas son muy claras y pertinentes. Quisiera destacar la exposición teórica sobre análisis del discurso. Me da mucho gusto ver una tesis bien fundamentada en teoría del discurso, con mucha centralidad en el papel cognitivo y persuasivo que tienen las ideologías. Por cierto, la noción de ideología se aborda en la tesis de manera pertinente y exhaustiva. Anay hace un trazado histórico bastante amplio sobre la concepción de ideologías desde la perspectiva de pensadores tan relevantes como Marx, Gramsci o Thompson. Vemos entonces cómo Anay se va apropiando poco a poco de una noción, la de ideología, colocándola al centro de su tesis. Esto es importantísimo en una tesis de maestría, que los estudiantes sean capaces de manejar nociones con mucha autoridad y que la apliquen a profundidad en sus análisis. De acuerdo también con el propio señalamiento de Anay, en el sentido de que hace falta profundizar sobre el concepto de lenguaje audiovisual y trabajar de manera más directa aspectos morfológicos. Un asunto de particular relevancia es el trabajo metodológico de abordar la noción de riesgo en medios a través de la argumentación, sobre todo enfocando la mirada en las construcciones falaces en las que incurren los periodistas televisivos. Por cierto, me da mucho gusto porque es la primera vez que puedo participar en una tesis de comunicación en la que se trabaja argumentación desde una perspectiva sociopragmática. Esto implica tomar en cuenta las falacias argumentativas para ver cómo se manipula a los espectadores y a los oyentes mediante aseveraciones performativas muy truculentas. Si Anay logra demostrar en detalle cómo ocurren estos procesos de manipulación argumentativa, creo que eso ya será una contribución muy valiosa. Específicamente, le sugiero que trabaje el argumento falaz conocido como petición de principio, pues se trata de una artimaña muy recurrente en noticias televisivas. Los locutores suelen hacer aseveraciones
hablar como si la realidad se construyera de manera definitiva a partir de las afirmaciones que ellos hacen a manera de verdades conclusivas, casi absolutas. Otra vía de manipulación sesgada muy relevante es el uso de narrativas, sobre todo de microhistorias muy puntuales que aparecen en televisión, salpicadas de elementos emocionales que intentan reforzar los propios argumentos falaces que reiteradamente el locutor va escenificando mediante imágenes musicalizadas, muchas veces tomadas de otros contextos. Hemos visto cómo se usan pequeñas narrativas para poner de relieve cualquier falla en compra, distribución y aplicación de vacunas. Lo mismo podría decirse de cualquier otra práctica de gobierno que a los productores de las televisoras les interese demeritar. Tal vez la conclusión más importante de la tesis y que poco a poco se va demostrando es que el riesgo como materia viva de percepción social se construye mediante un sinfín de entelequias participativas en las que los medios de comunicación televisiva son centrales. Por otro lado, Anay también va demostrando cómo es que hay una relación muy tensa, mezclada entre riesgos reales y riesgos percibidos. Ambos territorios tienen muchas implicaciones de ida y vuelta. Acá interesa saber cómo se generan escenarios mórbidos, de manera que los espectadores casi nunca pueden despejar del todo las paradojas informativas que se plantean como verdades, aunque muchas veces en realidad se trata de medias verdades bajo intereses de grupos que conforman élites comunicativas. Por último, destaco la inclusión de la noción infoentretenimiento, pues abre la posibilidad de reflexionar ampliamente sobre la elaboración noticiosa a partir de intereses profundamente mercantilistas. Y aquí aparece otra buena contribución a la tesis. Demostrar que hoy en día las noticias no se construyen en razón de la calidad argumentativa de los contenidos, sino más bien como productos que deben arrojar beneficios comerciales y también, por supuesto, beneficios políticos. No debemos olvidar que las televisoras al final del día tienen enormes intereses políticos, ya sea para fortalecer las iniciativas del gobierno o bien para socavarlas, en beneficio de grupos políticos adversos, más afines a los intereses empresariales de las propias televisoras. Por último, sugiero una revisión respecto a la temporalidad de la tesis. De pronto podríamos pensar que es un buen recorte temporal de la tesis. Podrían ser los primeros meses del 2019, pero no necesariamente. Otra posibilidad sería más nocional, por ejemplo, cuando se desataron los primeros rumores apocalípticos sobre la pandemia. Recomiendo mucho el artículo de Margarita Cires sobre rumoración a inicios de esta pandemia. El coronavirus no existe, los están matando, de rumores y lógicas de pensamiento conspiracionista en México. En el libro Pandemia y Crisis, el COVID-19 en América Latina, publicado por el CALAS. Finalmente, vuelvo a felicitar a ANAI, así como a su directora, la doctora Frida Rodelo, por el gran trabajo que están haciendo. Atentamente, doctor Gerardo Cham. Sí, muy bien. Entonces, bueno, muy exhaustivos los comentarios del doctor Gerardo Gutiérrez Cham. Y bueno, yo voy entonces a hacer algunos comentarios. Bueno, esto yo ya se lo he hecho llegar a Anay. Son comentarios sobre todo enfocados en el apartado de método, que es en el que ha estado trabajando y en el que seguirá trabajando, que yo considero que está en un, pues en borrador, ¿no? En construcción, como es natural, ¿sí? Y bueno, y que espero discutir, por supuesto, cada una de estas cuestiones, si se requiere, pues con Anay, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy. Bueno, primero una cuestión que ya no escribí, pero que me parece que es un detallito que hay que cuidar, que sí sea por completo el cambio dentro del texto de Azteca TV a TV Azteca. En algunos lugares esto ya está corregido, pero en otros no. Entonces, bueno, que esto quede completamente corregido. Otra cuestión que me parece importante comentar, hay algunos lugares de la tesis, no en todos, ¿no? Pero hay algunos lugares de la tesis en donde me parece que la redacción no logra comunicar
el peso que tienen los dueños de los medios de comunicación, así como las relaciones institucionales de los medios en la ideología de producción noticiosa. Y resalto esto porque el enfoque de análisis crítico del discurso pues exige, ¿no?, este interés central en este aspecto. Hay partes también, esta es una cuestión de cómo están comunicadas las ideas. Hay partes en que se señala que algo es importante o crucial, pero falta argumentar por qué. Nos quedamos como esperando las razones, ¿no? Esto sucede cuando hablas de que el contexto es importante, trascendental, pero no señalas qué aspecto del contexto debe considerarse en este estudio, ¿no? También sucede cuando asumes, Anay, que la tesis debe de tener una perspectiva longitudinal, sin que se señale claramente por qué, queda como medio ahí solamente implícito. Esto, bueno, otra vez, la redacción no logra comunicar el peso de los dueños de los medios. En muchas partes se advierte que esto es crucial en la perspectiva del análisis crítico del discurso, como lo acabo de decir, pero en la tesis no se desarrolla, no se comenta de manera concreta qué perdemos cuando no desarrollamos esto en un análisis de los medios mexicanos. Creo que se debe aclarar que los números de audiencias no son una razón en sí para analizar, en este caso, televisión, sino que importan porque implican una alta influencia de la televisión en comparación con la radio y los periódicos, ciertos procesos de influencia sobre los públicos, sobre la sociedad mexicana. Asimismo, que la televisión es un medio que ha estado históricamente muy concentrado y controlado por élites alineadas con el Estado, tanto en México como en Latinoamérica. Por supuesto, todo esto se va a desarrollar en el capítulo de contexto, pero creo que convendría también, aunque sea de forma breve, sugerirlo desde la introducción también. En otras palabras, parece que lo único que importa son los números cuando leemos la introducción. Creo que deberíamos sugerir que va más allá de eso. Y esto es muy importante porque es una tesis sobre discurso televisivo. Respecto al método, hay que seguir una estructura en donde quede claro cuáles son los diferentes apartados y quede bien organizada la información. Por ejemplo, un apartado donde presentes la perspectiva metodológica, otro diferente el muestreo, etcétera, lo que ya te he mencionado. Lo menciono porque en el capítulo hay una parte en donde mencionas la muestra de conveniencia, párrafos antes hablas de muestreo de casos atípicos, entonces está un poquito desordenado. Acerca del muestreo de conveniencia, creo que en general no es recomendable declarar el muestreo como una estrategia de conveniencia. Creo que al final de cuentas tú quieres estudiar programas de televisión y esto no es lo fácil ni lo conveniente de muestrear, ¿no? Al contrario, típicamente lo conveniente ha sido realizar análisis de periodismo impreso. Y evidentemente la primacía aquí en elegir a tus noticiarios fue la relevancia social y política que tienen estos. Lo mismo si nos vamos a la estrategia para elegir piezas específicas de estos noticiarios, aunque no lo dices, pero se intuye. Entonces, al declarar que tu muestreo es de conveniencia como el valor principal, pues le estás quitando valor a tu muestreo y a tu análisis, por ende a tus resultados. Aquí no estoy diciendo que omitas el peso de la conveniencia en la selección de la muestra, sino que me parece que no es el valor principal y que al colocarlo de esta manera, pues le estás quitando lustre a tu trabajo. Sobre lo del análisis longitudinal, no me parece en lo personal vital observar la evolución de la construcción del discurso. ¿Tú lo consideras vital en tu presentación? Bueno, más bien en tu escrito,
pero igual podríamos, desde mi punto de vista, sin ningún problema, observar un momento específico o un discurso específico. A lo que voy es que te estás imponiendo a ti misma el analizar los discursos a través del tiempo, es decir, hacer un análisis longitudinal. Sin embargo, no es claro, no es preciso el por qué, y además es, desde mi perspectiva, falso que sea indispensable. Esto no quiere decir que de realizar esto salga algo interesante. Lo que quiero subrayar es que habría que justificarlo bien y no partir de la intuición de que la mirada longitudinal es algo crucial. Acerca de los momentos elegidos, no es claro por qué la justificación de los 3 momentos se realiza a partir de la probable situación informativa de las audiencias. No estoy diciendo que esto no sea relevante, sino que lo comento porque se supone que el interés principal de la tesis está en encontrar el contenido ideológico en los telenoticiarios. Entonces, habría que aclarar por qué es relevante analizar el contenido ideológico en momentos en donde hay una diferente situación informativa de los públicos. Implícitamente se está afirmando que este es un factor esencial que va a incidir en el contenido ideológico. Esto checa bien si tu única teoría fuera la de dependencia, pero resulta raro al considerar que tu sustento teórico principal es el análisis crítico del discurso, el cual se interesa primordialmente por la ideología y por ende por el contexto y los productores de los mensajes. Otra manera de sustentar el enfoque longitudinal es especificar que se eligen discursos en diferentes momentos para ver qué aspectos discursivos cambian y qué aspectos permanecen, y que estos momentos corresponden con etapas diferentes de la crisis sanitaria, riesgos diferentes, necesidades informativas diferentes, niveles de información en audiencias diferentes. De esta manera, al verificar que ciertos rasgos discursivos ideológicos permanecen, podemos concluir que estos ciertos rasgos son posiblemente rasgos ideológicos que van a emerger en otros momentos de la crisis e incluso en otras crisis sanitarias o no sanitarias. Bueno, pues lo que pasa es que el apartado de método está en construcción, ¿no? Pero bueno, también las dimensiones del análisis. Se mencionan dimensiones visual, sonora, verbal. No queda claro si se le va a dar el mismo peso a todas o si lo verbal va a tener primacía. No queda claro qué procedimiento se seguirá para analizar las 3, si se van a analizar los mismos observables en cada una de las 3 dimensiones. Y bueno, por supuesto, forma parte de lo mismo. Centrarnos, falta que te centres más en especificar los procedimientos, que es algo que también, por ejemplo, se le mencionaba, me parece, a Cindy. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las acciones que vas a realizar? ¿Cuáles son los instrumentos? Considero también, bueno, esto también te lo mencioné en el correo que te mandé. No es necesario repetir cuestiones que ya hayan sido desarrolladas en el capítulo teórico. Esto es doblemente relevante para tu proyecto porque con frecuencia se describe al análisis crítico del discurso como una perspectiva teórico-metodológica más que una técnica o método de investigación. Entonces, una manera de separar lo teórico de lo metodológico sería considerar que el capítulo de método debería centrarse en los procedimientos, los pasos, las acciones, las definiciones operativas de tu análisis, el qué hiciste, cómo lo hiciste, por qué, ¿no? Bien. Y eso es todo. Eso es todo lo que tengo que decir. Te felicito mucho, Anay. Y abrimos comentarios para primeramente los profesores presentes, o si Anay quiere, después de los profesores y profesoras, comentar algo. Bueno, yo quisiera decir algo si no hay ningún otro comentario. Adelante. No, estoy muy de acuerdo con los señalamientos que usted me hizo, y hay algunos que traté digamos, de arreglar y de cambiar algunas cosas a partir de sus sugerencias en la presentación, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el enfoque longitudinal, porque a partir del seminario con la profesora María Elena,
digamos que, que encontré una categoría que se ajusta un poco mejor a los propósitos de la investigación y que no, y que tiene que ver con eso de que, o sea, de que estaba yendo hacia los estudios longitudinales de una forma muy intuitiva. Y Ujú. es el enfoque que plantea Flick sobre los estudios instantáneos, que nos permiten ver, digamos, o sea, esa intención que yo tengo de ver 3 fechas diferentes y precisamente tiene que ver con eso, con analizar los procesos y con comprender los estados y que sobre todo el mismo Flick dice que estos estudios instantáneos son muy útiles en las investigaciones que tienen que ver con el análisis del discurso o el análisis de la conversación, donde se presta, digamos, un poco de atención a lo que es la forma y a lo que es el contenido. Quería aclarar eso con respecto a esa explicación de la temporalidad y bueno, agradecerle a usted por las recomendaciones y al doctor Chan que siempre es tan amable y que sí realmente incluso antes de yo entregar este último borrador, tuvimos una sesión de trabajo que fue muy útil y que realmente me aclaró muchísimas cosas con respecto a las dudas que yo tenía, con respecto a si incluir o qué incluir del lenguaje audiovisual, que digamos un poco apoyara la idea de la ideología, porque el lenguaje audiovisual es muy amplio, hay muchísimas cosas para ver, y la idea era ver qué aspectos de ese lenguaje audiovisual, digamos, se imbricaban mejor con el estudio del discurso y la ideología, y con el profesor Charnos realmente logramos un poco concretar eso, ver los, digamos, esos elementos morfológicos del discurso televisivo. Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención.